Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy quiero establecer un tema, un diálogo acerca de los regímenes, ¿vale? De cómo políticamente se organiza un estado y vamos a comparar dos estados totalmente diferentes. En este caso vamos a comparar al estado o a la República de China con el estado colombiano, ¿vale? Em, Bueno, primeramente quiero recalcar que China es un país muy diferente políticamente como está estructurado Colombia. Allá no existe como la diversidad entre partidos políticos como lo hay aquí en Colombia, en el cual podemos ver partidos de izquierda, de derecha, de centro y un sinfín de partidos políticos. Y he reflexionado acerca de cuál es el éxito de China para llegar a establecer un país eh, potencia, para tener grandes ingenieros, grandes personas en cualquier área de las matemáticas, de la literatura, de la filosofía. Y por qué Colombia, siendo un estado, mejor dicho, un estado eh, más libre, eh, a comparación de China, no logramos eso. Bueno, yo creo que la libertad está muy sesgada por temas sociales, ¿no? La libertad al final, el ser humano no puede ser libre en sí mismo porque carece de las herramientas para ser libre. Entonces, él se opone directamente, individual, a esa libertad que le brinda el gobierno, el Estado, y lo que hace es simplemente seguir patrones. El ser humano es un seguidor de patrones, es un seguidor de visibilidad, de exponencia, de glamour. Entonces, el cerebro humano está justamente diseñado para seguir estos esquemas, ¿no? Ahí es donde falla la libertad en Colombia. La libertad falla porque el individuo por sí mismo no sabe qué hacer con sí mismo, no sabe cubrir sus vacíos emocionales y tampoco sabe qué hacer con su vida. Los medios de comunicación, las redes sociales, el aparato tecnológico llamado teléfono permite que el ser humano tenga una posición dentro de la sociedad. Entonces eso provoca que él en sí mismo se refleje sobre estos medios de comunicación y que crea que tiene una opinión, que crea que puede aportar algo a la sociedad y que crea que su opinión es tan importante que merece ser escuchada o leída por otros. Entonces ahí es donde nosotros tenemos definida esa libertad. Básicamente para el colombiano la libertad se basa en la visibilidad, en la exponencia en los medios, en la influencia de partidos políticos, de fútbol y demás actividades populares, y es ahí donde él se da el posicionamiento. La libertad en sí es una forma de visualización, es una forma en la que el ser humano se identifica y forma su ser. La libertad es como la forma o la manera en que el ser humano puede darse a conocer y en este caso, debido a la fama y a la popularización de las redes sociales, se da a conocer por ese medio. En China, los gobiernos de China son mucho más estrictos, mucho más, eh, por así decirlo, no sé cómo definirlo, pero yo creo que la palabra ideal es indicar de que son estrictos y que por tanto la educación, la libertad, tiene ciertas delimitaciones. Estoy consciente de que China forma a sus profesionales para tener una gran disciplina y eso es lo que le falta al colombiano y a los colombianos, me incluyo, la disciplina frente a los proyectos y sobre todo a los colombianos le falta mucha emancipación. China forma a sus estudiantes de una forma bastante rigurosa y eso es lo que finalmente necesita el cerebro, el aprendizaje riguroso.
El hecho de que el ser humano en Colombia tenga una libertad impide de que el cerebro al final pueda tomar decisiones complicadas, no pueda optar por un camino de sufrimiento y mucho menos quiera hacer la parte más difícil a nivel organizacional. En China el ser humano se educa para hacer las cosas mucho más difíciles, más complicadas, en poco tiempo, más ágil y mucho mejor que cualquier otro individuo sobre la Tierra. Al ser humano le falta eso y las instituciones, en este caso estoy hablando de instituciones públicas y privadas, no tienen esa fundamentación. Los currículos no tienen esa fundamentación. O sea, realmente aquí en Colombia no importa si tú estudias en una institución pública o privada. La diferenciación entre conocimientos, claramente, pero siguen el mismo lineamiento. El ser humano no desarrolla una capacidad mucho más disciplinada en cuanto a su ser. Eh, no es necesario ir a la universidad e ir a un colegio para formarlo, simplemente que la cultura también es un factor muy importante para que el humano pueda finalmente desarrollar esa gran habilidad de ser mucho más preciso, mucho más disciplinado, mucho más riguroso con las actividades que él planea hacer. Entonces, en definitiva, en conclusión, en Colombia falta reforzar la disciplina, reforzar la ética y reforzar sobre todo la democracia. Colombia puede ser potencia, pero para ser potencia hay que cambiar a la gente que está sobre el territorio colombiano. Hay que cambiar la educación completamente para formar nuevos seres humanos más íntegros, más capaces, más disciplinados, más éticos. Eso implica completamente echar o hacer que la mayoría de políticos renuncie a su cargo. Básicamente lo que está en el gobierno es el reflejo de lo que somos como sociedad. Entonces hay que luchar continuamente por tener mejores gobernantes, saber votar, saber elegir y ser mucho más disciplinados. Leer un libro, dejar de utilizar redes sociales, tal vez puede ser, por ejemplo, dejar de utilizar el celular, que de hecho tengo una opinión bastante, no está tan formulada, pero sí saco una conclusión que tiene que ver con el uso de redes sociales y con el uso del teléfono móvil. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que estén muy bien. Bye.